Bienvenidos a Growth Tactics, en donde los expertos nos comparten sus experiencias para hacer crecer su negocio. Un gusto tenerte aquí. Platícanos un poquito más quién eres y qué es lo que haces. Gracias, Gabriel. Claro que sí, mucho gusto, gracias por la invitación. Mi nombre es Álvaro Ferreira y yo me dedico a comunicación y estrategia en las empresas. Comunicación interna, más que nada el tema de comunicación de clima laboral, estrechar las relaciones de los colaboradores con la empresa y desarrollar habilidades como comunicación, liderazgo y trabajo en equipo. Y para esto necesitamos una estrategia. Por lo mismo también trabajo mucho el tema de planeación estratégica. Excelente, Álvaro. Pues platícanos un poquito cómo has hecho para hacer crecer tu negocio. ¿Qué es lo que has hecho para poder llevar tu negocio de donde estaba al principio a lo que es ahorita? Muy bien, hace 8 años aproximadamente hice un cambio en mis actividades. Yo estaba en una agencia, trabajaba en temas de marketing y me desprendí de la agencia y comencé a trabajar como consultor independiente. La verdad es que es un cambio muy drástico y al principio era difícil porque no encontraba la forma de llegar a clientes o no encontraba la forma de cerrar proyectos. Me sentía perdido porque había días que tenía mucho tiempo libre y no sabía cómo aprovechar ese tiempo. Y lo que me sirvió, primero que nada, fue como hacer una pausa, hacer un alto y decir, bueno, las cosas ya no son como antes. Ahorita ya no tengo un horario específico en la oficina, no tengo las actividades que tenía antes y tengo que aprovechar en donde esté, digo, puede ser en la oficina, puede ser en casa, puede ser en un café, para estar trabajando, pero con un plan, no nada más así a ciegas. Y yo me desprendí de la agencia precisamente porque me di cuenta del poder que tiene la marca personal. Yo tenía un socio y en la agencia la gente se apoyaba más en mí, en Álvaro Ferreira, que en el nombre comercial de la agencia. Y este socio me decía, oye, ¿por qué estás apoyando tanto tu nombre y no le das la fuerza a la agencia? Le decía, no, yo no soy el que apoyo mi nombre, la gente así me busca, tal vez por la relación de confianza. Y viendo esto, una vez me cayó el 20, dije, es que en realidad el nombre de las personas, en muchos giros, en muchas actividades, tiene un gran valor porque es una marca que traes contigo. Y si estás trabajando ahorita para un corporativo o para otra empresa o tienes proyectos, a final de cuentas la gente se fija en ti y se sabe tu nombre. A lo mejor no se sabe el nombre de tu empresa, pero sabe tu nombre. Entonces empecé a crear un plan para acercarme a la gente y para darme a conocer y vi que era más fácil como persona y empecé a desarrollar algunos contenidos enfocados a este tema de marca personal y publicar de manera constante en redes sociales teniendo pues una visión más completa, una estrategia diciendo, bueno, voy a publicar, voy a hablar de este tema durante esta semana o los lunes abordo este tópico, los martes este otro, y hacerlo de manera constante te permite que la gente te perciba como alguien de confianza, alguien que les puede ayudar con alguno de los temas que tú hablas. Entonces, una clave para mi negocio ha sido eso, el ser constante en redes, el tener los temas bien definidos de qué voy a hablar y el respetar esa estructura para que la gente te vea como un profesional sin perder también el lado personal. Yo también publico cosas personales, a mí me gustan mucho los juegos de mesa, los utilizo también en mi trabajo y publico de juegos de mesa cuando estoy jugando con familia, con amigos, cuando compro un juego nuevo de los juegos de mesa que acaban de salir, todo eso lo publico. Y también me gusta mucho correr, me gusta correr distancias de 21 kilómetros, medio maratón. Y también publico cuando estoy en mis entrenamientos, cuando tengo un medio maratón, incluso cuando es de viaje, pues mucho mejor, ¿no? Porque disfrutas para conocer y para correr. Y haciendo una mezcla de este perfil profesional ya con una estructura y un toque personal que tiene que ver con hobbies, con cosas que a ti como persona te gusta hacer, puedes crear conexiones con las personas, dando confianza en la cuestión profesional y también mostrándote como persona con ese toque personal que va a hacer que ellos digan, yo me quiero acercar contigo porque eres una persona igual que yo y tal vez podamos ser equipo, me puedes apoyar. Oye, una pregunta. En cuestión de táctica, ¿qué has hecho o qué hiciste para llevar de cero ventas porque empezaste en cero, empezaste en 10, a la cantidad de ventas que tienes ahorita? ¿Qué acciones en específico hiciste?
¿Fuiste a algún grupo? ¿Fuiste a alguna... ¿Qué es lo que hiciste? Bien, yo estuve primero buscando como todos, tocando puertas y veía que no avanzaba mucho. Después estuve ofreciendo como una muestra de mi trabajo en pequeñas charlas o conferencias que eran sin costo, charlas de 40 minutos, una hora, para que la gente me conociera y precisamente cuando tenía la oportunidad de acercarme a alguna empresa con renombre, hacía publicaciones de estoy trabajando con tal empresa y estaba dando una muestra de mi trabajo. Y con eso la gente te ve en internet y empieza a decir, ah, mira, pues si está con tal empresa, yo también quisiera conocerlo. Después de eso, obviamente ahí das una muestra de tu trabajo y los invitas a continuar ya con el producto que tú vendes, como en mi caso son talleres, son planes de capacitación para empresas y eso me sirvió. Pero sobre todo, como te decía, hacerlo de manera constante, procurar al mes tener unas 2 presentaciones de ese tipo, buscar también alianzas con empresas que pueden ser, eh, como te decía, que pueden ser conocidas, que pueden ser interesantes para el público en general. Y poco a poco con eso vas escalando. Yo lo iba haciendo, yo buscaba a las empresas para ofrecerles estas charlas sin costo, pero poco a poco ya luego te van buscando y llega un momento en el que dices, ay, caray, ya no puedo dar tantas charlas sin costo, ¿verdad? Porque también necesito trabajar. Pero se va haciendo ese ritmo de trabajo, vas iniciando, como te digo, desde redes sociales, luego con algunas pláticas gratuitas, después vas entrando a los talleres y ya se va a estabilizando ese flujo constante de actividades en donde el reto es mantener el equilibrio, hacer un poco de cada una y tener bien claros los objetivos también de trabajo. Para esto a mí me sirvió mucho estar en Toastmasters. Toastmasters es el organismo internacional de oratoria, es comunicación y liderazgo. Ahí me mantuve siempre y hasta la fecha me mantengo activo, practicando el hablar en público, el manejo de grupos, conociendo personas que hacen algo similar o que hacen algo diferente, cultura general. Y eso me ha ayudado mucho. De unos 3 años a la fecha, también entré a BNI, a los grupos de empresarios que se reúnen una vez por semana a intercambiar referencias. Y también eso me ha ayudado porque BNI es muy disciplinado, es muy exigente con el trabajo que tienes que hacer, no para ti, sino para los demás. Y si cumples con ello, se te retribuye, la gente también te empieza a recomendar, te empieza a conocer, a tener más confianza. Y como hay reuniones cada semana y esa es una presentación breve de tu empresa, también tienes que ser muy creativo para que cada semana hables de algo diferente o del mismo tema, pero de diferentes enfoques y siga siendo atractivo. Entonces, esto te obliga también a tener una estructura, a tener pues, una estrategia para cada mes, decir, bueno, este mes voy a enfocarme en los talleres de administración del tiempo, este otro mes en liderazgo, este otro en trabajo en equipo. Y eso es lo que me ha ayudado mucho también. Esas 2 plataformas han sido parte de mi éxito profesional y personal, porque también conoces profesionales y conoces muy buenos amigos. Excelente, Álvaro. Pues para terminar, nada más me gustaría saber qué nos puedes recomendar o qué harías tú si solo tuvieras una hora para trabajar en tu negocio al día. ¿Qué es lo que tú harías? ¿Cómo sería tu plan de trabajo o cómo cambiaría tu plan de trabajo si quisieras hacer crecer tu negocio? Bien, yo creo que como Einstein que decía que hay que dedicarle el 90% a conocer bien la pregunta para el 10% del tiempo que te queda responderla, yo creo que sí dedicaría unos 2 o 3 días en hacer un plan, o sea, cada día le dedicaría... ¿Qué harías en ese plan? Haría el plan de proyección, ahora que tenemos la oportunidad de hacerlo de manera digital, estructurar bien de qué vas a hablar, qué vas a decir y cuántas veces por semana, o Ok. digamos, cuántos posts vas a poner. Estructurándolo, si hay que invertirle tiempo en esa planeación para que ya después lo tengas más claro y digas, esta semana voy a hablar de tal tema y lo acabo de dar en un curso, ya es más fácil porque ya lo tienes previsto. Entonces yo dedicaría, ya después de esa planeación, dedicaría una media hora a buscar contenidos, a complementar mi información y otra media hora a estarlos publicando, a estar interactuando en redes con gente y con perfiles afines con los que podamos sumar y tener esa proyección.
Pues excelente, Álvaro. Un gusto tenerte en este podcast de Growth Tactics y esperamos que más gente pueda aprender de cómo hacer crecer su negocio y ya pueda aprender de ti. Si alguien se quiere contactar contigo, ¿en dónde lo puede hacer? Muchas gracias, Gabriel. Claro que sí. Mi nombre en redes estoy como Álvaro Ferreira O. La O es de mi segundo apellido. Puede ser Álvaro Ferreira O en Facebook, puede ser en Instagram, puede ser en Twitter o también en mi WhatsApp 33 31 37 7362. Es número de celular o WhatsApp 33 31 37 7362. Ahí me encuentran y a la orden en lo que podamos apoyar será un gusto. Es tiempo de sumar, de escuchar, de conocernos y aquí estamos para servirnos todos. Excelente, Álvaro. Pues que estés muy bien y muchísimas gracias por todo, por tu tiempo. Gracias, éxito, estamos en contacto.